¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos detenemos en una de las investigaciones criminales más complejas que ha realizado la Guardia Civil este siglo. Se necesitaron 10 años para resolver el caso. Hablamos de la violación y el asesinato de Elisa Abruñedo en A Coruña. Los investigadores tenían restos del ADN del asesino y la marca de su coche. Hicieron más de 900 pruebas genéticas. Bucearon en archivos para cotejar linajes hasta el siglo XVI. Una complicada búsqueda que se detalla en el sumario al que hemos tenido acceso. A pasada madrugada, os veciños atoparon morta con sinais de violencia a súa veciña Elisa María Abruñedo. La mujer de 46 años desapareció el pasado domingo tras ir a dar un paseo, como era su costumbre. Fuentes de la investigación explican que el cuerpo presenta varias cuchilladas. Elisa María Abruñedo fue enterrada ayer en el municipio de Bergondo. Presentaba indicios de agresión sexual. Los análisis forenses pueden aportar pruebas fundamentales como el ADN del agresor. Las fuerzas de seguridad no descartan nada y manejan un amplio abanico de hipótesis. El delegado del Gobierno anunció que puede haber novedades sobre el caso. A morte de Elisa Abruñedo, ocorrida en Cabanas hai xusto un ano, segue sen ser clarexada. Varios centos de amigos e veciños recorreron as rúas da Vila Coruñesa para pedir que continúen as investigacións. Pero por encima de todo, muestran su impotencia al comprobar que las pesquisas policiales no dieron ningún fruto. La Guardia Civil, que supuestamente están trabajando, pero yo no sé exactamente si lo están haciendo de verdad. Nunca tuvimos la tentación de que hubiese que archivar la causa. Hoy se cumplen 2 años del asesinato de Elisa Abruñedo y el caso sigue sin resolverse. La familia no tiene noticias ni indicios de que las investigaciones avancen. Sin pistas, 2 años y medio después del crimen. La polémica viene por una chaqueta que puede ser prueba importante que la Guardia Civil presuntamente extravió. Una prenda encontrada en un bar de la zona con aparentes manchas de sangre. Y 10 años después de la violación y asesinato de Elisa Abruñedo en Cabanas, en A Coruña, la Guardia Civil ha detenido en Ferrol al presunto autor del crimen. Realizamos multitud de muestras, investigaciones, candidatos. O ADN foi clave para resolver un asesinato que conmocionó Galicia. Y solo ha sido posible gracias al descubrimiento de un detalle genético. Me llamaron por teléfono la comandancia de Lugo y me dijo que iban a venir de la UC de Madrid, que estaban buscando datos para resolver una cosa judicial grave. Pero no, yo ni pregunté más ni me dijeron más. O sea que usted nunca supo que estaban investigando el asesinato de Elisa Abruñedo. Nada. Lo supe al final cuando ya salió resuelto todo. Cuando me dijo que era judicial dije no pregunto nada porque no me van a decir nada, lógicamente. Pues estaba bajo órdenes del secreto del sumario, no me iban a decir nada. Pues aquí vinimos hace 3 o 4 años para tratar de realizar un árbol genealógico de 3 familias De apellido Rodríguez. que tenían una proximidad genética muy grande con el autor. Eran casi todos de diversas parroquias de la zona de Valdoviño. En estos libros llegamos a estudiar pues, familias del siglo XVI, del siglo XVII, porque la pretensión era que cuanto más arriba pudiésemos subir, podríamos coger a un mayor número de personas que podrían pertenecer a estas familias. ¿Puede usted decirme cronológicamente lo que recuerde que hizo ese día? Ese día me levanté, salí de casa con intención de ir a cazar al Ayuntamiento de Vilarmayor, La Coruña. Era una batida para ir con más gente. Caza mayor.
Bajaba por aquí de forma normal, a una velocidad prudente, y en estas curvas que vamos a pasar ahora, pues me encuentro a Elisa. Entonces tuve que hacer un pequeño quiebro con el coche para evitarla. A posteriori, cuando te dicen que falta, dicen, alguien le dio un golpe. Si yo casi le doy un golpe, alguien le dio un golpe. Son casi las 11 de la noche del 2 de septiembre. Han pasado 24 horas de la desaparición y Delfín decide salir a buscarla con una linterna. Cuando salimos a buscarla, mi primo viene por el margen izquierdo y yo voy por este lado. Y venimos los dos alumbrando con el foco. Esto ahora es un eucaliptal, en aquel momento era un pinar, que los pinos llegaban casi hasta el margen de la carretera, ¿no? Entonces, cuando llego a la altura en donde está el cuerpo, ¿qué es lo que ves? Esto sí. En esta dirección, así esmagado. Entonces, de forma intuitiva, pues entras a mirar y continúas la parte esmagada, la senda, hasta que llegas al sitio en donde está el cuerpo y todo alrededor del cuerpo está esmagado. Yo la vi 2 segundos, no me quedé mirando para ella. Está desnuda, el pantalón hacia los tobillos y lo que es el jersey y la ropa hacia el cuello, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues en ese momento echas una mala palabra, joder, qué hijos de puta. Nada, hay que llamar. La atropellaron y ¿a dónde la vinieron a tirar? Era el juez de instrucción número 2 y estaba en funciones de guardia ese día. Y recuerdo que me llamó la Guardia Civil y entonces me avisaron de que había aparecido un cadáver en una zona boscosa de la parroquia de La Bandeira, en el municipio de Cabanas. Y entonces yo dejé lo que estaba haciendo y cogí el vehículo oficial y el equipo de inspecciones oculares y me desplacé urgentemente al lugar de los hechos. Cuando llegas, ¿qué es lo que te encuentras? Pues había ya una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Fene que había acordonado el lugar y algunas personas que eran testigos de haber hallado el cadáver. Era una zona muy, muy apartada y la sensación pues, era de un enorme silencio, ¿no? Un sonoro silencio, podríamos decir. Y ciertamente pues, producía una sensación pues, verdaderamente de desasosiego, ¿no? y de tristeza, claro, por el hallazgo. Comenzamos a marcar el recorrido que se encontró en medio del monte y durante el trayecto que quedó marcado encontramos unas gafas de sol de mujer y aquí empezó a hacer un giro a la derecha hasta que aproximadamente a los 17 metros aparecieron las sandalias de la víctima y el cadáver. Posicionado en este sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos tomas fotográficas del recorrido, la posición del cadáver, la posición de las manos, lo ubicamos en el espacio el escenario del crimen. Llama la atención, entre otras cosas, que la víctima tenía una de sus manos agarrada fuertemente a una zarza que estaba creciendo en el monte. Eso nos indica que el suceso ocurrió allí. La agredió por la espalda, la debió dejar aturdida y la sujetó por debajo de los brazos y la introdujo a través de la vegetación de una parcela de monte que había en un lado de la carretera. Y allí, ella estando semi aturdida,
fue víctima de la agresión sexual y posteriormente la asesinó. Estaba totalmente desbordada por la situación, cansada, en 17 metros arrastro, cansada de luchar. Pero también me llamó mucho la atención la cantidad de lesiones que tenía en el cuerpo, de arrastre, de choque, de rozadura, desde el lugar donde previsiblemente se inició, fue abordada. ¿Le causó la muerte de forma rápida? En unos minutos, sin poder precisar el tiempo, pero en unos minutos sí le ocasionó la muerte. ¿Las 3 cuchilladas afectaron a zonas vitales? Sí, una de ellas iba al corazón, otra iba fue al lado derecho de los pulmones y la otra al cuello. Lo que nos confirman es que se trata de un arma cortopunzante, de un solo filo, y que también tiene una especie de guarda o monte que se coincidiría con el típico cuchillo que utilizan los cazadores. El cuchillo con guarda sería un cuchillo que tiene... Tiene esto aquí atravesado. Entonces, yo no sé si eso quedó marcado en el cadáver, si cómo fue. ¿Esto qué es? Esto es una sala de especie. ¿Aquí qué hacéis? Aquí cuando cazamos algún jabalí, pues lo traemos para aquí y a lo mejor queda aquí hasta el día siguiente. ¿Cuántos cazadores había en tu coto hace 10 años, cuando tú estabas de presidente? Debemos ser 40 y pico, 45 más o menos. A ti un día, Dinito, te llama la Guardia Civil. ¿Para qué? Pidiéndome la lista de la batida del domingo que fuéramos de caza, que fue cuando se cometió el asesinato de Elisa Bruñedo. ¿Te dijeron el motivo por el que te pedían esa información? Ellos me decían que tenían sospechas de que fuera un cazador, por la forma en que la matara, porque sabía matar. ¿Te pedían la lista de los integrantes del coto o solo de los de la batida del domingo? No, en principio solo pidieron los de la batida. Debíamos ser a lo mejor 20 o así. Luego, pasado un tiempo, se pusieron en contacto conmigo si le podían hacer el ADN a esa gente. De hecho, no fue nadie de los que estaban allí. Dio todo negativo. Ya desde los primeros momentos carecíamos de vestigios, de huellas, de pistas. Tan solo se contaba con el cadáver y lo que podía dar de sí. Los forenses hicieron una recogida de muestras ginecológicas, que se obtuvieron muestras de ADN, tanto de la víctima como de un varón posible autor. Pensamos que era el autor de los hechos, el varón 1. Sí conseguimos localizar un testigo que sitúa un vehículo muy próximo al lugar donde suceden los hechos y en unas horas en las que sabemos que es cuando Elisa pasaba por allí caminando. Un Citroën ZX, un modelo de fase 1. Les digo cómo son los tapacubos, el color del coche, que el coche estaba muy bien cuidado, no tenía un rascazo, no tenía una pegatina, no tenía nada que lo identificara. La Guardia Civil se queda pues un poco sorprendida porque al final ven que tienen muchísimos datos del coche, menos la matrícula, claro, que es la pieza que falta del puzzle. Nos dijo que trabajaba un desguace y que estaba muy acostumbrado a ver ese tipo de vehículos. En el momento en el que ellos me llevan al sitio donde fue el asesinato y yo les digo dónde estaba el coche, en la posición en la que estaba el coche, y ellos me dicen es que nos cuadra porque por aquí es por donde él entró y salió del monte para
para cometer el asesinato, ahí es donde yo realmente me doy cuenta de que soy una pieza fundamental. Sí que te das cuenta de que al final tú eres el único que viste el coche del asesino. Y además, como él explica, dejado ahí como con prisa, ¿no? Estacionado en una zona donde no es habitual ver coches y es un dato al que le damos una importancia capital. Centos de amigos e veciños recorreron as rúas da vila coruñesa para expresar a súa preocupación e pedir que continúen as investigacións. É o xeito que familiares, amigos e veciños de Elisa tentan expresar a súa dor e preocupación. Xusto ao cumplirse un ano do crime, reclaman que se intensifiquen as labores de investigación. Teníamos el convencimiento de que más tarde o más temprano íbamos a dar con el autor, porque íbamos teniendo avances, 3 líneas principales de investigación que desarrollamos, que consistían en la búsqueda de un vehículo, que era un Citroën ZX, la búsqueda de agresores sexuales, bien aquellos que estaban disfrutando de permiso o aquellos que estaban en libertad en esas fechas, y una tercera vía también relacionada con la línea genética, porque entendíamos que por ahí era la forma más viable de llegar al autor. El Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago es referente mundial en el análisis de restos biológicos y de muestras genéticas. Su labor ha ayudado a resolver casos criminales muy complejos, algunos de hace décadas. Disponemos de una serie de herramientas que nos permiten obtener una información extra, que no va a permitir individualizar, pero sí que puede permitir acotar el conjunto de sospechosos o guiar un poco las investigaciones policiales. Podríamos estudiar STRs de cromosoma Y, que es un conjunto de marcadores que se comparten entre todos los familiares por vía paterna de un grupo familiar, porque se hereda de padres a hijos varones. Si yo tengo una muestra de ADN que pertenece a un único donante, nosotros podríamos sacar ese perfil genético de origen biogeográfico y de características físicas. O sea, casi un retrato robot. Eso es muy difícil, muy complicado. Sin embargo, estas características que te mencionaba, su factor de heredabilidad es muy alto. Conociendo ese perfil genético de estos marcadores en concreto, podemos aportar información tanto de ancestralidad o origen biogeográfico, que significa un poco poder dar una región geográfica de dónde puede proceder ese individuo o más bien sus familiares, el color de los ojos, el color del cabello o el color de la piel. Y entonces en ese sentido podríamos orientar, si bien es diferente a un retrato robot porque faltaría mucha otra información, pero sí que podría ser de utilidad para guiar las investigaciones en un caso policial. Llegamos a realizar cerca de 900 muestras de ADN. Encontramos 3 varones que tienen como coincidencia que los 3 se apellidan Rodríguez, tienen de primer apellido Rodríguez, y los 3 son también de esa zona de Valdoviño. A partir de aquí, biología nos informa que uno de ellos tiene incluso el mismo cromosoma Y que el autor. Esa persona y el autor de los hechos tendrían un antepasado varón común. Entonces es un dato también que permitió hacer un estudio de linaje muy laborioso, pero también un dato de mucho interés para la investigación. La localidad costera de Valdoviño, en A Coruña, tiene su protagonismo en el caso de Elisa Bruñedo. La investigación avanzaba lenta pero certera. De hecho, la Guardia Civil ya tenía un retrato robot genético del sospechoso. Decía que era de raza europea, de piel blanca, que tenía los ojos oscuros y lo más curioso es que era pelirrojo. En 2016, la Guardia Civil realiza un cribado selectivo para buscar muestras de ADN en toda la comarca de Ferrolterra. Yo creo que fue época de pandemia, pospandemia, verano, otoño de 2020. Pues mira, contacta conmigo el grupo de investigación de la Guardia Civil porque les hacía falta el cribado que pretendían hacer. Se les facilitó el local, se contactaba con gente para que pudiesen venir 5 o 7 según pudiesen ellos tener disponibilidad para ese día.
¿Y la gente sabía que venía? Sí, digamos que había que hablar con ellos para que no trascendiese mucho el tema por el tema de tanta envergadura en el que se estaba, pero bueno, sí, sabían que era para intentar llegar a un buen fin con un cribado de que pudiese seguir la línea de investigación a ver si se daba con... ¿Cuánta gente más o menos? Pues no sé decirte, pero igual 100 personas o más. Se priorizaba sobre todo gente varón, mayor, mejor un abuelo que un nieto. Pero la Guardia Civil no decía, no informaba que era por el caso Elisa No, Bruñedo. no, tan solo lo sabía yo. Del cribado de Pantín fue donde saltó, digamos, la chispa de donde tirar algo más. Lo que pretendemos es hacer un árbol genealógico de estas tres familias para saber a día de hoy cuántos familiares de ellos podrían encontrarse actualmente con vida y si el autor podría ser alguno de ellos. Llegamos a reconstruir árbol genealógico anterior a la implantación del registro civil en España. Entonces hubo que recurrir a registros manuales que se llevaban por parte de la Iglesia y en este caso colaboró con nosotros el Archivo Diocesano de Mondoñedo, en Lugo. O sea, que actuaban con total discreción. Sí, totalmente. Venían en grupos de 2, 3, 4, alguna vez vinieron 6, 8 también alguna vez. ¿Durante cuánto tiempo? Varios meses. No venían todas las semanas, pero había meses que venían más a menudo. Lo que estaría haciendo sería pues, revisando libros, o bien de bautismo, de nacimiento, de matrimonio y de defunción, para tratar de remontarnos lo máximo posible en el tiempo hasta poder completar de la mejor manera posible esas líneas genéticas que estábamos buscando para tratar de comprobar si el autor podía pertenecer a alguna de estas familias. Para luego trazar genealógicamente esas líneas hasta llegar a la actualidad y saber qué descendientes se encontraban actualmente con vida para tomarles su ADN y poder comprobar si alguno de ellos era el autor. Cada vez que encontrábamos una familia que tenía 7 hijos, teníamos luego que comprobar si esos hijos se habían casado, si esos hijos habían tenido descendencia y así sucesivamente ir bajando hasta llegar a la época actual. Una cosa que los desorientaba, sobre todo al principio, era cuando aparecía un hijo de moza soltera. Entonces, claro, aparecían con los únicos apellidos de la madre. Entonces ya no podían seguir esa línea, ya quedaba ahí cortada y parada. Esta línea finalmente no tuvo el éxito que se esperaba, porque no se localizó al autor, pero sí sirvió para descartar a muchas personas que también eran de la zona y se apellidaban Rodríguez. 34 días después de la desaparición de Socorro Pérez, encontraban su cadáver en un pinar de Ourense, semidesnudo y con un fuerte golpe en la cabeza. Una de las hipótesis con las que ha trabajado la policía es que el asesino de Socorro Pérez fuera el mismo que mató a Elisa Bruñedo hace más de 4 años en Cabanas, a Coruña. Los casos son semejantes porque... Han pasado más de 10 años desde la desaparición y asesinato de la joven Socorro Pérez en Ourense. Y su familia sigue reclamando, sigue esperando justicia. Su cadáver, con el cráneo aplastado, fue encontrado por unos cazadores en una zona de maleza en este entorno del seminario de la ciudad. Parece ser que habían salido a hacer una batida unos amigos del padre, que son cazadores, se conocen la zona. La última vez que se le vio fue a las 5 de la tarde de ese sábado, 2 de mayo del 2015. O sea, que se supone que fue poco después. Sí, ella fue a correr, venía ya de vuelta, que es cuando la vieron. Venía de correr. Sí. No se sabe si llegó a casa y volvió a salir. No se sabe nada, Belén. Me llama su madre. Belén, hemos perdido a Socorro.
quedé, ¿cómo que perdido? ¿Qué es eso? Dice que desapareció. No tendría más que cruzar una calle, que ya su casa estaba, porque todo esto sucedió en una zona muy acotada. El barrio donde vivía, donde se desenvolvía su vida. El barrio del Couto. Del barrio del Couto. No se pudieron demostrar de forma fehaciente los abusos sexuales por el avanzado estado de descomposición del cadáver debido al calor y a la zona en la que se encontraba. En la actualidad no tenemos ningún sospechoso. Trabajamos con los compañeros de Ourense durante más de un año todas las vías de investigación, personas que frecuentaban la zona, presos que hubieran estado de permiso con antecedentes por delitos violentos o delitos sexuales. Todo eso se trabajó y se descartó hasta donde se pudo. El autor empleó un modus operandi que era bastante similar entre los dos casos. En el caso de Elisa es una mujer que había salido a caminar y en el caso de Socorro es una mujer que también había salido a correr y es abordada de forma sorpresiva. Entonces había bastantes coincidencias y lo que sí hacemos es reunirnos con los compañeros de policía de Ourense. La conclusión al final es que no encontramos ningún indicio que uniese la posible participación de Roger con el asesinato de Socorro. ¿En qué momento se incorpora la unidad de la UCO a la investigación por el caso de Elisa Bruñedo y por qué? Pues el homicidio ocurre el 1 de septiembre de 2013 y nosotros nos incorporamos 8 años más tarde, durante el verano de 2021. Es la Comandancia de La Coruña quien nos pide el apoyo porque necesitaban ganar celeridad en sus análisis. Tenían un volumen de datos muy importante que analizar de forma integrada y provenientes de fuentes muy diversas y necesitaban ganar celeridad en esos análisis. Nosotros cuando nos incorporamos nos encontramos con una investigación muy bien planteada y sin haber una línea clara, sí que había muchos datos que analizar para poder llegar al dato clave. Los datos más potentes eran el ZX, el vehículo, por la alta fiabilidad que le dábamos. Estábamos seguros que ese era el coche bueno. Permitió un análisis en condiciones muy laborioso porque estamos hablando de más de 168.000 vehículos que había que comprobar uno a uno. El vehículo del autor fue achatarrado en el año 2015, pues 2 años después o año y medio después del asesinato. Eso complicó la situación, pero al final habíamos llegado a recabar un volumen de vehículos muy grande y entendíamos que si el testigo no había fallado, algún Citroën ZX de los que teníamos en ese listado tenía que ser del autor. Un día se ponen en contacto conmigo, me proponen hacerme una hipnosis y hacerlo. Y me someto a la hipnosis. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te acuerdas? Fue un momento un poco raro. Este señor sabía de lo que hablaba, decía que si tú no le dejabas, él no te iba a dar hipnotizado y al final acabas en una semi-inconsciencia en la cual pues, él te va preguntando y vas sacando datos que ni tú recuerdas. Yo creo que aporté un par de números, que recordaba que al mirar por el espejo retrovisor que el coche tenía un alerón, y realmente no recuerdo si les dije algo más, porque al final en la hipnosis un poco estás y otro poco no estás. Finalmente descubrimos que se equivocó en el color. Él describió un vehículo Citroën ZX de color verde botella y al final el vehículo resultó ser de color gris. Se da la circunstancia con Roger que es la primera vez que encontramos una persona que tiene un Citroën ZX, que es cazador, que tiene como primer apellido Rodríguez y que además es pelirrojo. Entonces ahí fue donde todo el equipo, digamos que fue el momento de mayor optimismo y donde empezábamos a pensar que lo teníamos. Pues lo más fácil para mí sería en 10 años. Cuando de salía aparecer.
Cuando salían esas conversaciones en su Hace círculo años podría haber cogido un avión y desaparecer de aquí. Nadie me estaba buscando. O me estaban buscando, pero nadie sabía quién era yo. Pero cuando salían ese Y tipo de eso sería conversaciones... muy fácil. Cuando salían ese tipo de conversaciones, por O ejemplo, ocultarme. Era una persona que no tenía antecedentes, ni policiales ni antecedentes penales. Cuando ya empezamos a seguirlo, una vez que sabemos dónde vive, con quién se relaciona y demás, es que no daba esa apariencia de pelirrojo que la gente puede pensar. La causa estuvo resuelta cuando pudimos investigarlo, seguirlo. Estaba constantemente tocando su vehículo. Y ahí es donde tomamos la decisión de intentar obtener muestras de ese vehículo que pudieran tener su ADN. Ahí sí, finalmente, después de tantos años, pues nos confirmaron que era el autor. El positivo de ADN nos llega una semana o dos antes de la detención. Como él estaba trabajando en Navantia, entendíamos que era la manera un poco más segura de realizar la detención sin tener que esperar a pararlo en el coche cuando saliera de casa, y al final hablamos con personal de seguridad de Navantia y lo que le decimos es que simplemente que lo avisen. Y en el momento en el que él llega es cuando le informamos de que queda detenido por el asesinato y la violación de Elisa Bruñedo. ¿Qué dice él? Él inicialmente reacciona negando los hechos, diciendo que tiene que ser un error, que él no ha tenido nada que ver en eso, y finalmente termina confesando los hechos. ¡Un asesino de mierda! ¡Así me pudres, hijo de puta! ¡Púdrete, hijo de puta! Tras la llegada al juzgado de Ferrol del vecino de Narón detenido por el crimen de Elisa Bruñedo, a las 10:30 pasaba la exposición judicial este hombre de 49 años. El martes fue detenido en su puesto de trabajo. Dando esa vuelta fue cuando vi a Elisa. Pero iba caminando, corriendo. Iba caminando. Sí. ¿Estaba ella de frente a usted o estaba de espalda? Yo estaba cogiéndola y estaba como yendo para la bandera. Entonces cuando hice así, la cogí por la espalda. La llevé hacia el mismo. La llevé hacia los árboles. Sé que la agredí. ¿Que la agredió con golpes, quiere decir? Con golpes y que la agredí sexualmente también. Que la maté. La he matado a puñaladas. Sé que la apuñalé, pero no sé cómo. Le das estas puñaladas y después, ¿qué pasa? Me voy. ¿Se va? Sí, ¿Y la deja allí? sí.
Este es el lugar donde apareció el cadáver de Elisa Abruñedo. En 2013, este era un pinar muy tupido con una maleza que alcanzaba incluso 1,5 metros de altura. Ahora es un bosque de eucaliptos donde sería muy difícil ocultar un cadáver. De aquella aciaga noche del mes de septiembre prácticamente no queda ningún misterio que resolver. Solo permanece una duda y es Roger Serafín Rodríguez quien tiene que aclararla. ¿Venía el depredador sexual acechando a la primera víctima que encontrara o le seguía la pista a Elisa Abruñedo? ¿La escogió usted al azar? Porque estaba allí. ¿Podría haber sido otra persona? ¿O había un motivo para que fuera María Elisa? No había motivo ninguno. No tenía nada contra ella. Porque estaba allí, en ese momento. Sí, pero me coincido que estaba allí. Como perfil delictivo entendemos que estamos ante un merodeador sexual y haciendo un símil relacionado con la caza, pues podíamos concretar que él en ese momento lo que está es aguardando una presa. Elisa tuvo la desgracia de pasar por allí y coincidir en tiempo y lugar con su victimario. Elisa es una víctima de oportunidad, efectivamente. Hay una coincidencia fatal espaciotemporal entre víctima y autor, que es lo que propicia que el autor ejecute su idea criminal. Comeza o xuizo polo crime de Elisa Abruñedo, violada e asesinada na localidade coruñesa de Cabanas hai 12 anos. Elisa sufrió lo indecible, pero a consecuencia de la violencia brutal, pero necesaria para noquearla y sujetarla, para agredirla sexualmente, y de 3 puñaladas certeras que acabaron con su vida. Aprovechó el entorno cerrado, sin testigos, sin posibilidad de huida, sin posibilidad de pedir auxilio. La víctima estaba física y emocionalmente derrotada, anulada tras la agresión sexual. Y después de ejercer toda la violencia sobre ella y satisfecho su propósito, la abandonó a su suerte y a su agonía, volviendo a su casa, a su vida normal, a su vida ordinaria, viviendo sin culpa y sin arrepentimiento y en total impunidad durante 10 años. Me levanté el otro día por la mañana y le dije a mi madre qué pesadilla tengo en la cabeza, Dios mío, tal. Desayuné y seguí con mi vida normal y corriente. Y no asocié, o sea, hubo gente que me dijo, pasó esto en la bandera, buscan a una chica. Pero quedé completamente fuera de mí, eso no era conmigo. No tenía ningún trastorno psiquiátrico, no tiene ninguna afectación mental, no tiene afectada la memoria, no tiene afectada ninguna afectación de tipo sexual, no tiene afectado el juicio crítico ni la capacidad de razonar, no tiene afectada la voluntad, nada, no hay nada que explique psicopatológicamente hablando su conducta, simplemente la maldad existe. El jurado, por unanimidad de sus componentes, encontramos al acusado Roger Serafín Rodríguez Vázquez culpable de delito de agresión sexual y culpable de delito de asesinato. 28 años de cárcel para el hombre que agredió sexualmente y asesinó a Elisa Abruñedo. Esto ocurrió en Cabanas, en A Coruña, en 2013. El tribunal establece que Roger Serafín Rodríguez actuó con alevosía y con ánimo de matar y que atacó a la víctima de... Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañán e sempre ten a calma. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma.